eh, de- perdón, grandes proyectos tecnológicos, ¿no? Y justamente es lo que nosotros estamos buscando para nuestros alumnos de la carrera, ¿no es cierto? Para que ellos puedan participar de estos startups y que puedan vivir, digamos, directamente en el campo, qué es lo que se puede desarrollar y complementen la teoría y el aprendizaje que ellos ven día a día en estas clases virtuales, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es todo lo que la formación y actualización, esta noche, como ya lo dijo José Alonso, nos acompaña en esta sesión un personaje muy importante del Singularity University. Realmente hablar de esta universidad pues es referirse a una de las entidades académicas de mayor prestigio en el Silicon Valley. Creo que todos hemos escuchado sobre esta institución, sobre todo porque sobresale en el sentido de que siempre piensan fuera de la caja, buscan nuevas formas el tema de la creatividad, imaginación, realmente está fuera de nuestras expectativas, ¿no es cierto? Se estudian nuevas disciplinas y hacen mucho lo que es la polización cruzada, ¿no? Eso quiere decir que es interdisciplinario, mezclan disciplinas para poder encontrar nuevas soluciones, tanto para hoy como para un futuro. Bien, entonces esta noche deseo presentar a Juan Carlos Guaquetá. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Él es nuestro speaker principal hoy. Él es obviamente colombiano, es formado por la Singularity University, es co-founder de la sede de Singularity en Colombia y desde donde hoy cumple un rol realmente importante en lo que es innovación para Latinoamérica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Lolinsa, bienvenido a los redes de clientes, a los proveedores. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Luz. No, para mí es súper emocionante. Este es un sector al que le tengo mucho cariño y el cual me he venido relacionando los últimos años. Entonces, no, gracias por la invitación. Gracias. Bien, entonces te dejo ahora para que puedas compartir tu presentación y yo voy a Perfecto, estar al tanto de que los asistentes realicen sus preguntas por el chat. Listo, muy bien. perfecto. Entonces, por favor, me avisan cuando esté viendo la Estamos pantalla. viendo. Sí, está bien. Ujú. Listo, perfecto. Entonces voy a ubicar. ¿La ven grande? A ver, está cargando. Sí, no, se ve en versión como que ¿De presentación? de compartido. Ahora, Ahora sí, eso, sí. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Como estaba mencionando Luz, pues Singularity University, nuestra misión es educar, inspirar y empoderar a las personas para que solucionemos grandes problemas de la humanidad, apoyándonos en las tecnologías exponenciales que tenemos hoy en día a la mano. Entonces, hoy les voy a hablar de qué es y cómo navegar la disrupción tecnológica, la disrupción que está sucediendo a lo largo de todas las economías y que se ha potencializado durante la época del COVID. Entonces, para iniciar, quiero introducir este término, y es el del commodity. Todos estamos familiarizados con el tema de commodity, y es todo bien que tiene un valor y que tiene un nivel de diferenciación muy pequeño. Resulta que nosotros estamos viviendo una época de comoditización acelerada. ¿A qué me refiero? Hace unos años funcionaba muy bien este tema de voy a coger un producto, lo voy a estandarizar y lo voy a vender y eso me va a dar un buen plazo en el mercado hasta que llegue un competidor nuevo y me toque cambiar. Resulta que eso funcionaba y en 1950 el promedio de las empresas Fortune 500, su estimado de vida era 75 años. Entonces, y esas empresas solían hacer eso, estandarizar, llegar al 6 Sigma y todas las cosas de proyectos que hemos manejado y esperar un buen tiempo hasta que aparecía un competidor y volvía a cambiar. Hoy en día, la duración de una empresa Fortune 500 está por menos de 15 años. Con el COVID estamos hablando de 10 años. Ya se ve que en el 2011 sale Exxon, una de las mayores compañías del mundo, y en el 2020 el Exxon sale del Dow. Entonces, cada vez vemos que ser grande ya no es suficiente. Ser estandarizar ya no es suficiente. Para comenzar a explicarles el proceso de comoditización y cómo impacta,
Quiero darles el ejemplo del retail. Y quiero que vayan pensando en este tipo de cosas en el sector de la salud. Entonces, ¿qué es lo que esperaba un comprador entre los 90 y el 2000 en retail? Cantidad, precio, variedad y calidad. Eso era como lo importante. Vayan pensando ustedes en el sector salud, ¿qué era lo que pedía un consumidor, un usuario entre los 90 y el 2000? Después en retail, la gente comenzó a pedir oportunidad y tiempo. Lo necesito en el momento que lo necesito y lo necesito rápido. Entre el 2010 y el 2020, las personas quieren más variedad, comienzan a esperar un tiempo cada vez más corto, aparece la necesidad de multicanal, de tener trazabilidad, de que los productos tengan algún tipo de impacto en responsabilidad social económica y beneficios. Del 2020 al 2022, ¿qué va a pasar? Seguramente van a ser productos que van a decir somos COVID-free, que son cada vez más personalizados porque la generación Z es obsesiva con la personalización. Va a haber oferta de privacidad de data, experiencias mixtas, que lo físico y lo digital sean espectaculares, que sea divertido, que la asesoría sea instantánea porque ya nosotros no nos aguantamos un call center y que si yo soy un influencer, que me des algún beneficio. ¿Qué va a pasar después del 2022? La variedad y el tiempo cada vez va a ser más importante y seguramente van a comenzar a aparecer temas como que el producto o el servicio se alinee con mi propósito de vida, que le haga bien a mi ADN, porque yo soy único, que beneficie a mi familia, que me genere rentabilidad si lo compro, que reciba plata mi familia si es que mis datos se están utilizando y que no publiquen mi rostro. Entonces, estas son cosas que todavía no pasan, pero sabemos que va a pasar, porque es que las expectativas líquidas de lo que hablan, y por eso quería comenzar con este tema de las exigencias del consumidor, es que lo que está pasando en el retail, el usuario después lo quiere en otros sectores. Este tipo de exigencias después va a llegar al sector de la salud y al sector financiero. Entonces, la comoditización lo que nos habla es, oiga, cada vez lo que nosotros sacamos al mercado se comoditiza más rápido y eso se traslada de un mercado a otro. Por ende, si ustedes están pensando que su diferencial de mercado está en precio, en calidad y de pronto en variedad, les cuento que están como en los 90. Y eso es lo que tienen las expectativas, las personas en la cabeza. O sea, la calidad es un mínimo. Eso no puede ser un diferenciador hoy en día. Entonces, quiero que les voy a ir dejando preguntas a lo largo para que vayan reflexionando. Y es que piensen, oiga, piensen 3 cosas que se volvieron commodities en su industria. Si alguno lo quiere compartir, si lo quiere ir poniendo en el chat, bienvenidos, vayan poniéndolo. Y pensemos qué es eso que nosotros creíamos que era el mega diferencial y resulta que ahora es un commodity. Y a veces nos vamos a sorprender nosotros mismos de lo que creemos que es extremadamente nuevo. Que lo quiera poner, bienvenido, y ahorita los vamos a ir leyendo. Resulta que nosotros estamos viviendo en una época donde la tecnología, el cambio que se está viviendo, sufre un proceso de exponencialidad que se basa en la ley de Moore, donde la capacidad de los transistores están doblando cada 18 a 24 meses. Por ende, tenemos equipos más potentes, tecnología mucho más potente, el costo es más barato, pero la adaptabilidad humana es menor. Entonces siempre hay un gap donde el mundo ofrece las posibilidades de una abundancia y de un cambio espectacular, pero a veces nuestra mentalidad no es capaz de entender y no somos capaces de adaptarnos a ese escenario cambiante. Nosotros estamos viviendo un mundo exponencial. Todo se está doblando. Estamos viviendo en abundancia. Muchas veces las noticias nos dicen que estamos viviendo una época muy compleja, pero si vemos los números, estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad. En términos de pobreza, la menor en la historia. En términos de expectativa de vida, la mayor en la historia. Muertes de niños, la menor en toda la historia de la humanidad. Instalaciones de paneles solares o energías alternativas, se dobla cada año. Estamos en un momento espectacular, pero nuestra mente es lineal. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de acuerdo a nuestras experiencias. Lo que en el pasado nos tomó 1 minuto, nosotros esperamos que en el futuro nos tome el mismo minuto. Se nos hace muy loco pensar que algo que tomó 1 minuto nos va a tomar 1 segundo. Eso la cabeza como que no hace clic. No hace clic un servicio en urgencias que antes nos tomó 1 hora, ahora nos puede tomar 1 minuto.
Eso simplemente nos cuesta entenderlo y por ende nos cuesta proponer ideas al respecto. Esa diferencia entre el pensamiento lineal y el pensamiento disruptivo genera estrés por algunas razones. Y es que, uno, que es que el mundo está moviendo muy rápido y comenzamos a tener falta de capacidades. Y decimos, nuestra industria, lo que nosotros tenemos, nuestro entorno no permite hacerlo. Y entonces nos estresamos. El estrés disruptivo también da porque hay otras empresas que sí se están volviendo exponenciales. Entonces es, uy, la competencia está muy rápida y nosotros no, y nos estresamos. Y también, ¿por qué nos estresamos? Porque la cultura que tenemos dentro de la organización no permite que estos cambios sucedan. Podemos tener la tecnología, podemos tener modelos de negocio, pero si la gente no se lo cree, las cosas no cambian. Entonces, es entendible el tema de capacidades. El 27% de los empleos en América Latina son intensos en tareas rutinarias. O sea, es entendible porque decimos, uy, no, las capacidades no son suficientes. Pero yo lo que les vengo a decir es, eso ya no es excusa. Porque lo que era un limitante para nosotros hace 2, 3 años, con los cambios exponenciales que están habiendo, comienzan a dejar de ser limitantes. Y aquí quiero mostrarles el primer concepto, y es el concepto del leapfrog. Leapfrog se refiere a, no vamos a tomar el camino que siempre tomamos, sino nos vamos a saltar el proceso de desarrollo. Para darles un ejemplo, si nosotros queremos darle comunicación a una población rural, no vamos a ir a llevar cables para que en cada casa haya teléfonos. Lo que vamos a tener es una antena y darle celulares. Y esto se refiere al leapfrog. Y es una oportunidad tremenda para Latinoamérica, para países como Perú, Colombia, etc. Y es, tal vez nosotros tenemos un atraso, y todo el mundo lo sabe, pero no vamos a tomar el mismo camino. Si sabemos que hay tecnologías que nos permiten un mayor desarrollo, saltémonos los pasos y pongámonos al frente de lo que es, digamos, hacer el tope en el tema de competitividad. ¿Cómo uno hace leapfrog? Porque esto suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Lo primero, definir un propósito de transformación masivo. Saber para dónde quiero saltar. Entonces, si quiero saltar y quiero comenzar a tomar riesgos y hacer cosas extraordinarias, necesito saber qué es lo que quiero cambiar en el mundo. Los propósitos de transformación buscan decir por qué hago lo que hago, por qué mi empresa se dedica a lo que hace. Y los moonshots son retos altamente ambiciosos. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y lo segundo es enfocarnos en el problema. En el sector salud a veces nos enfocamos en, bueno, ¿qué hacemos para mejorar el negocio, la facturación? Y se nos olvida el usuario, se nos olvida el paciente. Nos enfocamos a veces en la aseguradora. Y es, no, ¿cuál es el problema? Porque si yo entiendo el problema, puedo subirme en tendencias y puedo solucionarlo de una forma diferente a lo que considero o se me ha metido en la cabeza que es la única manera de hacerlo. Y yo sé que en el sector salud hay un montón de bloqueos a veces, incluso mentales, sobre qué se puede y qué no se puede hacer, porque es un sector altamente regulado. Pero digamos que he trabajado harto con el sector salud y sé que eso se puede saltar. Algunos ejemplos de propósito de transformación masivo. Singularity quiere impactar positivamente a 1 billón de personas. Boston Children's Hospital quiere trabajar hasta que cada niño esté bien. Airbnb quiere darle un lugar a la humanidad para que pertenezca. Facebook quiere ayudar a conectar y a compartir con las personas en tu vida. Como es un propósito, es sencillo, es una frase, pero si uno se la toma en serio, implica una transformación enorme en mi organización. Si Google quiere organizar la información del mundo, esto es un reto gigante. ¿Qué pasaría si las organizaciones del sector salud comienzan a tener estos propósitos? ¿Ah? ¿Qué pasa si comenzamos a enfocarnos no en ser la mejor institución de salud de X ciudad o de X barrio, sino comenzar a pensar es en la transformación social y en la transformación de las familias, y en la transformación del paciente y en la transformación de la experiencia de los pacientes? Todo sería muy diferente. Entonces ahí les voy dejando ese tipo de preguntas. ¿Ustedes tienen un propósito de transformación masivo? ¿Tienen algo que los identifica de por qué hacen lo que hacen? Que si ustedes les dicen un millennial, un centennial, una generación X, les genera un lenguaje común que los hace trabajar por una misma causa. Para que lo vayamos pensando. ¿Qué es un moonshot? Un moonshot viene siendo un reto altamente ambicioso que permite o que aporta la solución de este propósito de transformación masiva. Si nosotros tenemos un propósito, para darles un ejemplo, que sea que cada niño disfrute de todos sus sentidos. Yo quiero enfocarme en eso. Pues un moonshot puede ser la recuperación de la audición, otro puede ser recuperar los colores en la visión, y puede incluso haber unos relacionados con proceso. Y es, yo necesito que cada niño que tenga algún accidente
pueda tener una atención en menos de 15 minutos para evitar mayores complicaciones. Una vez uno tiene un propósito y tiene unos moonshots, comienza a armar un portafolio de innovación. Porque entonces ya no innovo porque sí, sino yo innovo para aportarle a mi propósito, a lo que quiero cambiar en el mundo. Entonces, si yo tengo un propósito, un moonshot, que es recuperar la audición, yo sé que hay 360 millones de personas con dificultad para escuchar, y sé que hay 70 millones que son sordas. Si yo sé eso, comienzo a crear retos muy puntuales y permito que mis equipos de innovación comiencen a trabajar para solucionarlos. Y esto es algo que ustedes ya deben conocer muy bien. El implante coclear, desde 1978 fue inventado, pero si uno tiene este tipo de moonshots, puede salir cosas así. Me dicen si escuchan, por favor. No, no escucho yo. ¿No se escucha? Déjenme. Sí, a mí me dice María Isabel que sí se escucha. A ver. Listo. Para nosotros de esto se trata la innovación. La innovación es cómo le generamos valor a las personas. Y si vamos a innovar, apuntemos a innovar de forma exponencial, altamente escalable y que permita transformar problemas grandes que tenemos en la humanidad. De eso se trata nuestro mensaje. Entonces, otra pregunta para que reflexionen y es, ¿tienen un portafolio de innovación que se alinee con su estrategia? Hay organizaciones de la salud que he conocido que dicen, no, tenemos nuestra área de innovación, pero son como los loquitos que están por allá en un cuarto intentando hacer algo nuevo, pero no se conecta con el día a día. Entonces, ¿sí lo estamos haciendo así? Sí, extraordinario. Si no, comencemos a reflexionar. ¿Cómo alineamos la innovación con nuestra estrategia para que esto esté relacionado con el éxito futuro de la organización? Y la segunda pregunta es si estamos haciendo prototipos. Esto a veces da mucho miedo en el sector y es, no, pero es que tengo que tener el proyecto gigante, súper fondeado. Y realmente la innovación se desarrolla en pequeñito, con ideas feas, con ideas que tienen que madurarse, que se comienza pequeño y se va testeando. Y poco a poco las vamos mejorando, les vamos metiendo tecnología, pero así minimizamos la inversión y vamos aumentando el nivel de aprendizaje. Entonces, ya hablamos de propósito, de moonshots, y simplemente voy a hablarles de problema y de tendencias. Y vamos a ir viendo otros temas. Bueno, entonces, un ejemplo del problema en el centro. Cuando Disney llega a China, inicialmente dice, no, yo tengo todos mis juguetes, mis CDs, todo su equipo, digamos, de merchandising. Y se da cuenta que el mercado chino está lleno de copias, lo que llamamos copias piratas. Y se encuentra con un problema tremendo y entonces resulta que su producto en ese mercado como que no pega. Y se enfocan en cuál es el problema que tiene esa comunidad en ese momento. Y se dan cuenta que las personas en Asia en ese momento querían aprender inglés. Entonces dijeron, oiga, entonces yo voy a abrir Disney, pero lo que voy a hacer es como una gran universidad para enseñar inglés. Porque ese es el problema de la comunidad. No, mi negocio venía siendo vender muñecos y vender CDs y películas. Resulta que en esta comunidad no aplica y desarrollaron e iniciaron todo su proceso como una universidad para enseñar inglés. Y eso a veces es difícil y es entender que a veces nuestro producto lo tenemos que olvidar si nuestro usuario cambia y si el problema cambia. Lo que les decía, las expectativas líquidas. Tengan en cuenta que sus usuarios van a ser millennials y centennials. Ellos quieren una forma y un servicio muy diferente a lo que están acostumbrados. Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer? ¿Qué tendencias hay? El 72% de la población latinoamericana está conectada a Internet. Esto no era una limitante, esto era una limitante hace 2, 3 años. Pero ya estamos viendo 4G y conexiones mucho más rápidas. Ya eso no es una limitante como la que teníamos. La gig economy, enfocada en la prestación de servicios, está en aumento dramático a nivel mundial.
Resulta que el 75% de los ejecutivos, cuando piensan en contratar habilidades elevadas, como muy sofisticadas, piensan en este medio. Entonces, esto implica para el sector salud que los especialistas ya no es solamente con qué aseguradora y en qué consultorio, sino ya comienzan a ser profesionales del mundo, ¿no? Ya es el mejor talento de Latinoamérica quien lo quiere. Ya no es solamente el mejor especialista de Perú que solo atiende a la comunidad en Perú, sino puede ser un especialista que lo contrata en Costa Rica, Panamá, en Colombia. Y lo interesante es que el 76% de estas personas que trabajan de esta manera no quieren nunca como volver a un trabajo full time y tradicional. Entonces, esto es una invitación a pensar en la descentralización y en los cambios de modelo de contratación que se vienen. Hay empresas como Deal, que es americana, o OnTop, que ya están diciendo, usted contrate a la persona que quiera, no importa el país donde esté. Y están creciendo a unas ratios impresionantes. Y esto aplica también para el sector salud. Si el bloqueo mental es, no, es que mi equipo no tiene capacitación en estos temas. Hombre, las 100 EdTech latinoamericanas te enseñan de todo, muchas gratis. Entonces, la barrera del conocimiento ya no existe. O es gratis o es supremamente económica. Aquí estamos nosotros de Singularity hablando en Perú y eso era algo que hace 1 año y medio era imposible. Si es, no, es que no hay dinero para apalancar los prototipos. Solo el año pasado, 65 billones de dólares se utilizaron en proyectos en crowdfunding, donde 6 millones de personas pusieron dinero para apoyar proyectos. Y yo no sé ustedes, pero cuando hay una cosa que uno le fastidia mucho, que uno dice, uy, esto yo no quiero seguir, lo digo con el sector bancario, hay cosas que uno dice, uy, Dios mío, ¿por qué no cambia? Y seguramente en el sector salud también pasa. Yo lo he sentido. Cuando hay esa sensación, es cuando hay más posibilidad de que gente quiera poner plata para que aparezcan soluciones nuevas y que cambien la dinámica. Si el problema es, no, el tema político, es que no me gustó el nuevo presidente en Perú, la situación en Colombia, en Latinoamérica. Oiga, Estonia, ahí puedes crear una empresa digital y tienes todos los beneficios de la Unión Europea para crear empresa. Eso ya tampoco es una limitante. Entonces, esto era para que abordáramos el tema de capacidades y es muchos de los temas que pensamos que era una limitante para nuestras industrias, para crear innovación, ya no lo es. Y literalmente en cuestión de 1 año, 2 años, algo que veíamos imposible, ahora ya se comienza a ser muy viable. Quiero que me escriban qué ven acá. Voy a poner en el chat. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ven ahí? Procesos cambiantes, dicen por ahí. Javier, muy bien. Spotify, muy bien. Les pongo esto, porque esto es lo que comienza a pasar cuando el usuario cambia. Un usuario cambia y puede que no, no sé si vieron, pero el CD eso crecía de una forma súper exponencial. El usuario cambió y ¡prum! Se fue para abajo. Y esto tiene que ver con lo siguiente punto, y es el de empresas exponenciales. Y aquí quiero hablar un poco de lo que son características de las empresas exponenciales y modelos de negocio, porque esto es lo que comenzamos tenemos que incorporar en nuestra forma de armar empresa. Lo primero son características de las empresas exponenciales y son las 6D. Para el que lo haya visto antes, y no les voy a dar acá un recorderis de qué son las 6D. Y son características que las empresas tienen para volverse altamente escalables. 1, digital. Siguiente, una característica que normalmente decepcionan, porque al principio son tan nuevas, son tan disruptivas que la gente dice, uy, no, eso ni para qué, eso, ¿cómo así que eso va a cambiar el modelo tradicional? Imposible. Entonces también es una característica, porque después coge tanta velocidad que nadie la puede agarrar. Y la tercera es la irrupción, donde está enfocado en 3, que es democratización, desmonetización, lo que era costoso ahora es prácticamente gratis, y la desmaterialidad, que aquí le ponemos inmaterialidad, que tiene que ver con algo que tenía muchos elementos físicos, comienza a volverse uno. El mejor ejemplo de todos es el celular.
Un celular antes solía ser una alarma, un juego de mesa, un ajedrez, mejor dicho, un celular cabía en un cuarto. Y ahorita todas esas aplicaciones están dentro de nuestro bolsillo. Entonces, las características principales de las empresas exponenciales es que se vuelven democráticos. Entonces, pensemos para el sector salud, ¿cómo hacer algo democrático? Que todos tengan acceso, que sea casi gratis, que sea desmonetizado, que sea inmaterial, ¿sí? Y que sea digital. Yo sé que uno de los grandes retos del sector es cómo comenzamos a romper las paredes de los puntos de atención, cómo comenzamos a llegar a más personas. Y el otro comportamiento son las economías en las cuales me muevo. Entonces, estoy moviéndome en una economía crowd, donde muchos me ayudan. Un ejemplo para el sector salud es Stuff That Works, donde las comunidades dicen, venga, esto es lo que me funciona. No, ningún médico pudo, pero eso es lo que me sirvió y entre las comunidades se ayuda. Medium, Indiegogo. Economía gratuita de datos, como es Google y YouTube. Economía adaptativa, como es Amazon, que se adapta tanto a las economías como a las demandas y lo que el usuario es más propenso a comprar. Prolibu es una startup colombiana que ajusta sus propuestas comerciales de acuerdo al interés del comprador en tiempo real. Economía circular, todo lo que tenga que ver con ambiental, economías descentralizadas y autónomas. Aquí hay un enfoque muy grande de la aplicación de blockchain y es economías donde comienzan a eliminarse los intermediarios. Economías de mundos paralelos como son Roblox o Zoom, que aunque Zoom ahorita ustedes lo ven solo como para hablar, esto tiende a volverse un ecosistema para desarrollar soluciones. Y economías de experiencias como Celinas o Allenda Hoteles. Entonces, cuando estamos viendo el tema de exponencialidad, estas son dos decisiones que normalmente una empresa toma. Y es, ¿qué características voy a tomar? Difícilmente puedes hacer democrático, monetizado en material y digital todo al mismo tiempo. Seguramente siempre tienes digital y otra más para arrancar. Y tomas la decisión de en qué economía te quieres mover. Porque ahí comienzas a saber quiénes son tus aliados y cuál es la estructura de tu negocio para, digamos, ser exitoso en ese campo de juego. Lo que uno espera en un modelo de exponencialidad es alta escalabilidad y alta eficiencia. Entonces, buscamos es crecer 10x. No queremos 10%, que eso es lo que normalmente nos ponemos en las juntas directivas. Vamos a crecer un 5, un 10% el otro año. No, aquí buscamos 10x. Entonces hay dos caminos. Normalmente, como para que seamos más claros, cuando es una startup puede llegar desde el principio y decir, voy a crear mi modelo 10x y lo coincide de esa manera. Cuando es una organización que ya está creada, normalmente le toca tomar otro camino porque tiene ya unas capacidades instaladas y unos temas que pueden ser muy favorables, pero que pasar de 10% a 10x requiere un esfuerzo importante. Crecimiento incremental, ¿a qué me refiero? Normalmente tiene que ver todo lo que sea digital. Y lo que es rentabilidad incremental está relacionado con industrias altamente eficientes. Entonces, veamos un ejemplo. Estamos hablando de la parte digital y estamos pensando vamos a hacer consultas online, ¿sí? Vamos a hacer telemedicina. Entonces, telemedicina es altamente escalable, porque entonces llega un momento donde el costo marginal se vuelve cero después de cierto punto. Imaginémonos telemedicina grupal, ¿sí? Un doctor comienza a solucionar un montón de dudas. Entonces, llega un punto donde el asistente adicional tiene un costo marginal cercano a cero, pero llega un punto donde pues ya no se puede tener tantas personas en la consulta y se necesita otro doctor. Entonces comienza a haber rendimientos marginales decrecientes. Entonces la eficiencia no es tan buena porque necesitas de todas formas muchos doctores. En términos de eficiencia, ahí podríamos pensar en un hospital tradicional. Oiga, un hospital se llena y si se comienza a llenar mucho, pues la rentabilidad comienza a subir. O sea, si las camas tienen una rotación alta, están llenas y tienen buena rotación, pues buenísimo. Pero si yo quiero volverme altamente escalable, los costos son brutales, porque tengo que armar otro hospital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, para comenzar a pasar de un modelo a otro, los modelos de negocio son los que nos ayudan. Entonces uno podría decir, no, pues tenemos telemedicina, para que sea 10x altamente eficiente y altamente escalable, pues hacemos grabaciones del doctor, ¿cierto? Entonces uno diría, eso es 10x. Pero yo creo que todos aquí dirían, no, eso no funciona, porque es que entonces la persona, no, ellos quieren tener el contacto humano y
Y ahí como, no, grabado bonito, pero no. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a reflexionar sobre cuáles son los modelos de negocio que hacen sentido y qué estructura es la que nos hace crecer 10X. Hay que recordar que no siempre crecer en usuarios significa crecer en facturación. Y a veces un camino es crecer mucho en usuarios y después crezco en facturación. Para el ejemplo, Google compró YouTube en 1.65 billones en el 2008 y en el 2021 vendía 1.65 billones cada 3 semanas. El mejor negocio de la historia. Pero cuando lo compró, pues YouTube era crecimiento en usuarios, básicamente, no en facturación. Y hasta que entró dentro del ecosistema se volvió una posibilidad de facturación. Entonces, hay diferentes maneras de hacer modelos de negocio exponenciales. Uno a base de contenidos, otro por servicios, plataformas y ecosistemas. Si yo quiero crear contenidos, necesito finalmente, pues lo primero es digitalizarme. Si no, pues no lo puedo hacer. Si quiero proveer servicios, necesito tener data e información, ¿no? O sea, ¿cómo cojo esos datos que tengo digitalizados y lo vuelvo conocimiento para proveer un servicio en específico? Si quiero volver una plataforma, ya necesito ofrecer herramientas para que se conecten las personas y tengan herramientas que les sirvan en el intercambio. Y para crear ecosistemas necesito darle herramientas para que creen las cosas nuevas, las personas. Ejemplos, contenidos, influencers, servicios, Spotify, YouTube. Ya modelos como intermediación, plataformas, Uber, eToro, que permite comprar acciones, ecosistemas, Roblox o Red Hat, donde se permite que las personas creen juegos donde los otros, digamos, en vez de crear un juego, Roblox permite que otros creen juegos dentro de su plataforma y se vuelve un ecosistema. Seguramente los que tengan hijos, muchos habrán escuchado Roblox. Entonces aquí la pregunta provocadora es, ¿dónde está el sector salud? ¿Ah? ¿Dónde está el sector salud aquí? ¿Estamos en generación de contenidos? ¿Qué modelo está proveyendo un servicio? ¿Quién le está apuntando a volverse una plataforma? ¿Ah? ¿Y quién le está apuntando aún más alto a volverse un ecosistema? Estamos llenos de estas super apps, ¿no? Rappi, todas estas grandes que también en Perú están creciendo y es la aplicación que soluciona todo. Yo siempre me pregunto cuál va a ser la super app del sector salud. ¿Ah? ¿Quién me va a solucionar la vida? El tema de que no tenga que pensar en la aseguradora ni el plan y que nada, sino que tan rápido como pedir una bolsa de leche sea recibir atención médica. Y esas son las expectativas líquidas que les van a llegar a ustedes. Vean estos negocios que están apareciendo. Capital Cell en España permite invertir en negocios en especialidades. ¿Ah? Todo lo que tiene que ver con negocios de alta tecnología y biotecnología, en salud y biotecnología. Eso en Latinoamérica no está. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a permitir hacer el crowdfunding de soluciones en biotecnología y salud de Latinoamérica? Sería espectacular, totalmente escalable. Cuando vemos Apple Watch y cómo está salvando personas, es un caso, uno que se fue en un río congelado y hay otro también que fue y se dio durísimo en una bicicleta y el Apple Watch le avisa al hospital más cercano y la persona ni siquiera tiene que llamar, sino que lo atienden. Son modelos totalmente escalables y que rompen toda la noción del centro de atención tradicional, la llamada tradicional, las 1000 preguntas de quién es usted. La persona ya no quiere eso. Nadie quiere que le vuelvan a preguntar a uno cómo se llama. Eso ya, el sector salud debería ser unos stalkers espectaculares. Ustedes deberían saber todo. Que cuando lleguen, uy, yo sé que usted le está abriendo el estómago porque usted se la pasa de fiesta en fiesta. O sea, eso es algo que comienza a ser necesario, ¿no? Y es un entendimiento profundo. O estas otras plataformas, de hecho yo soy cofundador de una empresa en California que estamos haciendo algo muy similar y es crear dispositivos para los sanitarios para entender el comportamiento humano y entender cuándo cambian los procesos digestivos de las personas y tener alertas tempranas. Entonces, ¿cómo uno podría detectar, digamos, una pandemia antes que el mismo sector, el mismo sector público? Y decir, oiga, es que hay un comportamiento rarísimo en las personas en un barrio. Entonces, para que nos preguntemos, oiga, ¿qué modelo de negocio es el que a mi organización le va a permitir crecer? Estamos hablando de publicidad, de servicios, de plataformas, de ecosistemas, y que hagan esa reflexión. Y
Y alineado con lo que les estaba diciendo anteriormente es, listo, podemos crear un modelo de negocio, podemos querer crecer 10x, pero eso no nos sirve de nada. ¿Ah? Y aquí venimos a la parte humana, y es que tenemos que entender al usuario. Nosotros, yo estoy convencido de que debería crearse un cargo que sea como el empatizador en las empresas, y más en empresas o en sectores tan sensibles como el sector de la salud, donde necesitamos tener como marcación uno a uno con las problemáticas y necesidades de los pacientes. Y de acuerdo a eso entenderlos. Por las expectativas líquidas, las personas ya no van a querer repetir su información cada vez que vayan a un punto de atención médica. Ya no van a querer atención inmediata en menos de 3 clics, porque eso es lo que están acostumbrados. Quieren que la salud esté presente en su hogar, en su oficina, en su carro, en todas partes, que sea invisible. Y es que eso tiende. Miren lo que es fintech. Todo lo que es economía financiera, se vuelve invisible, y así las personas van a esperar que sea la salud, que sea casi invisible. Por ahí pusieron a UNA, de hecho, sé que uno de los propósitos de UNA es ayudar a ser invisible, a desaparecer, ¿no? Que entiendan los problemas de raíz y no se enfoquen en los síntomas, porque es que estamos en un momento de hiperpersonalización. Yo quiero que sepan todo de mí, que es que yo estoy estresado, que tengo un trabajo muy pesado, y eso cómo se traduce en mi salud. Que no exista complejidad y que mejoren mi estilo de vida. El sector salud va a tener que migrar a estas otras temas de entender qué tanto una persona está emocionalmente, cómo está, se conoce, sabe qué miedos tiene, qué no, hace ejercicio, qué tal come. Ya no es solamente una medicina enfocada en sanar un problema, sino realmente en ser salud, porque ahorita es muy enfocada en sanar enfermos. Entonces, los primeros pasos es entender el modelo de negocio, es tener este empatizador, que yo digo, esto se necesita en las organizaciones. Necesitamos áreas de experiencias de usuario. Esto es muy común en las startups de tecnología. Se necesita en el sector salud. Experiencias de usuario en todo momento. Identificar comportamientos que queramos estimular para que se tomen sus medicamentos, para que hagan sus sanaciones. Comenzar a entender que tenemos diferentes generaciones para las cuales tenemos que diseñar. Una generación X es muy diferente a una Z. Súper diferente. Comenzando porque a la Z le gusta que se comuniquen con emoticones. Quiero saber quién acá le manda a una generación Z emoticones para decir cómo se siente. O si le manda un mensajito después de que lo atendió el doctor diciéndole, ¿cómo estás? Manitos o besitos. Eso seguimos pensando para otra generación. Y enfoque en data para la toma de decisiones. Cuando somos empáticos suceden cosas como esta. This is VR Vaccine. The VR Vaccine is an immersive adventure where the children become a hero about to receive a powerful shield. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? To make it work, we need one VR gear, one smartphone for the children, one for the nurse, and the VR Vaccine app. Oi! Você voltou! Você voltou! And what the children experience in the virtual world is matched step by the nurse that follows the story on a second screen. Pronto. Agora o fluxo de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. All simultaneously calming and entertaining children while helping the nurses to better perform the vaccination. Funciona, funciona, funciona! Obrigada, obrigada! Caramba, filho, o que você acha disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo em 15 Bueno, ahí hablaban de que es la primera vez que ven en 15 años que un niño la pase bueno mientras le ponen una inyección. Entonces, esto es un componente clave en los modelos exponenciales. No es suficiente con tecnología, no es suficiente con que creemos la estructura en cómo seamos más rentables. Hay que entender el usuario y tener una marcación uno a uno con ellos, ¿no? Como término futbolero. Y es que cuando uno entiende el usuario pasa cosas como esta, que uno tiene el equipo
o sea, yo de niño me ponen y me dicen que me van a meter ahí para escanearme la cabeza y yo creo que todavía adulto me da miedo. Digo, Dios mío, me va a chupar el diablo si meto la cabeza en ese hueco. Lo que pasa si comienzas a cambiarse, ¿no? Y comienzan a cambiarse las experiencias. Y aquí yo creo que hay una oportunidad gigante para Latinoamérica y es el rediseño de la logística y la experiencia en atención hospitalaria. ¿Ah? Y hospitalaria y en el hogar y en cualquier parte, pero no necesariamente tenemos que tener las fábricas para generar dispositivos de alta tecnología, pero sí tenemos la oportunidad de redefinir todo el resto, que como les decía, la tecnología es un pedacito, muy chiquito. De resto es un montón de oportunidades. Entonces, me comentaron que hicieron una parada aquí pequeña. Si hay alguna duda, hay un temita importante que quiero abordar y la verdad no me gustaría irme sin que alcancemos a hablar del tema, así que me dicen si hay dudas o si sigo. Bueno, en realidad no tenemos preguntas, porque estábamos todos muy pegados a tu presentación, está muy interesante. De repente continuamos. Dale, Luz. Buenísimo, así podemos dejar un poquito de tiempo al final. Pero todo esto que yo les estaba mostrando es por una gran herramienta que no ha sido tan vista por el mundo de la salud y es gamification. Les voy a mostrar un ejemplo de gamification para ver si vamos cogiendo la idea. Hi, I'm Kevin Richardson. I'm the winner of Volkswagen's Fun Theory Award. My idea was the speed camera lottery. Could we get people to pay the speed limit through fun? Les voy a ir diciendo, traduciendo, en caso de que haya ahí alguna barrera idiomática. Entonces, esta es una herramienta. Pues es el ganador de un concurso que arrancó Volkswagen con la teoría de la diversión. Entonces él es el ganador. ¿Y qué es lo que se inventó este hombre? Hay un reto, más bien, les explico el reto. El reto es el exceso de velocidad. Como sabrán, esto está en todas partes del mundo. Y él se inventó una forma diferente de hacerlo. Resulta que cada vez que había una persona que excediera el límite de velocidad, pues le daba su tiquete, su multa, diciéndole, usted tiene que pagar porque iba muy rápido. Eso es normal, eso en todo lado pasa. Lo que no pasa es que le comenzó a dar tiquetes también a los que iban por debajo de la velocidad, los que estaban cumpliendo. Pero ese tiquete era para participar en una rifa. Y lo que se estaba rifando era el dinero de los infractores. Todo el dinero de los que incumplían el límite de velocidad se rifaba entre los que sí lo hacían. Esta es la campaña más exitosa en el mundo en reducción de velocidad. Entonces, de esto tiene que ver gamification. Gamification es cómo mezclamos el mundo de los juegos con economía comportamental y con fidelización para crear nuevas soluciones que permitan cambiar el comportamiento humano hacia donde lo queremos guiar. Esto que acabo de decir es muy importante, porque esto es una herramienta que es como un martillo. Es muy potente para hacer cosas muy buenas, pero también mal manejada hace cosas muy malas. El que ha escuchado de la ballena azul, de unos niños que hicieron se tatuaban una ballena en el brazo y al final se suicidaban, eso es un claro uso de mecánicas de gamification para hacer algo terriblemente malo. Pero se puede usar para cosas muy buenas. Entonces, gamification ahorita está metido en todo, están todas las aplicaciones fitness, en todos estos modelos de competencia con los amigos, de ganar puntos, de mejorar en progresiones. Hay empresas como Betterfly, chilena, que entonces creó modelos de beneficios para los empleados que tienen buenas prácticas, que tienen prácticas saludables, y con eso les ayudan a ajustar sus seguros de vida y comienza a cambiar la noción en cómo se ve incluso la salud, ¿no? Y es, oye, para mí ser saludable es buen negocio porque se me va mi seguro de vida y para la empresa también es buen negocio. Entonces, les pongo este tipo de ejemplos porque esta es competencia indirecta para ustedes, ¿no? Comienzan a aparecer negocios que se ven diferentes, pero resulta que como que comienzan a meterse poquito a poco. Gamification no es dar puntos y avatars y ya. Y mucha gente lo confunde con eso. Y es, yo le pongo puntos y la gente así se emociona. De hecho, no. Es un área
de estudio muy interesante, donde uno tiene que analizar las dinámicas que quiere cambiar en el comportamiento, cuáles son las mecánicas que va a utilizar, que es lo divertido, y cuáles son los componentes, que es lo último. Y los componentes es lo que normalmente tiene avatars, puntos, etc. Entonces, gamification es realmente algo que es un ejercicio juicioso, donde uno entiende un comportamiento y busca alterarlo, definiendo una mecánica, una o dos mecánicas, unas dinámicas, unas cuantas mecánicas y unos componentes. Esto es como un brochazo, apenas aruñando en la superficie de la gamification, pero pues para que lo tengan en mente. Resulta que en el sector salud, gamification espera que pase de $3.000 millones, mercado 2019, a $35.000 millones al 2027. Es un mercado gigante que se espera que para el sector salud se distribuya en juegos casuales, algo que me ayuda y que me beneficie en mi salud, juegos serios y juegos de ejercicio. Unos ejemplos. Juegos casuales. Nike está desarrollando juegos para que estén en el celular y ayuden a desarrollar y generen conexiones neuronales para mejorar a futbolistas. Pero es un juego casual, lo pueden hacer en cualquier lado, pero les ayuda a desarrollar habilidades motoras. Juegos serios. Mango Health, que te va diciendo cuándo tienes que tomar tus medicamentos. Entonces no es un juego, no te estás ganando nada. Vas poniendo cuándo tienes que tomarte tus medicamentos, es gratis, pero hay unos elementos, unas mecánicas que te ayudan a, digamos, a volverlo más envolvente y que te ayude a involucrarte más. Por acá algunos mencionan Lumosity, que ayuda también con los temas de desarrollo cognitivo, y son juegos ese, digamos, es un juego casual. El que no lo conozca, Lumosity es un juego más casual, que tú estás jugando y de paso vas entrenándote, pero sabes que estás jugando. Swift, ya comienza a hacer juegos de ejercicio. Aquí hay uno, este es de las áreas donde más va a crecer. Swift es una comunidad donde tú pones tu televisor, pones una base en tu bicicleta y puedes hacer el Tour de Francia y puedes comunicarte con personas y puedes ponerte el set de realidad virtual o simplemente ver tu pantalla y creas unas dinámicas que antes eran imposibles. Entonces, este tema de gamification, no lo olviden, porque es de las cosas que yo creo que va a sorprender más en temas de cambios de experiencias. Como les digo, no es que todos sean puntos. Una teoría de gamification, pues, común, que muchos no la tienen en cuenta, son las happy hours, donde yo te doy un beneficio por estar en un momento y un lugar específico. Entonces, hay muchas maneras de rediseñar servicios y productos y experiencias utilizando mecánicas de gamification. Entonces, el último punto es el tema de cultura. Y esto es súper importante. El elefante en la sala, como dicen los americanos, es que nosotros queremos lograr empresas exponenciales, pero resulta que los profesionales del siglo XXI se desarrollan en empresas y instituciones con los métodos del siglo XVIII. No, estamos educando profesionales o nos llegan profesionales con el sistema que se inventó en la Revolución Industrial. Y queremos que de forma mágica tengamos empresas exponenciales. Y es que esto es demasiado importante porque, y ahí es uno de los grandes focos que tenemos en Singularity, y es la importancia de cambiar el mindset, es la importancia de experimentar y ganar nuevas habilidades, porque si yo les digo a alguno, oiga, quiero que me hagan un plato de comida vietnamita, y da la casualidad que ninguno en la vida probó un plato vietnamita, no sabe ni qué ingredientes tiene, seguramente lo que van a hacer es un plato con lo que ya conocen, porque eso es lo que hace el cerebro. Fabrica con los insumos que tiene. Y esto, estamos en un momento de la historia donde tenemos que meterle nuevos insumos al cerebro. Tenemos que explicar qué es inteligencia artificial, cuáles son los modelos exponenciales, que las personas entiendan que hay nuevos ingredientes para que la cabeza genere otro tipo de soluciones, no las que siempre está acostumbrada a generar. Y es que las organizaciones suelen estar divididas de esta manera. Imaginémonos que esas personas están viendo un paisaje y ese paisaje es la función que ejerce dentro del negocio. Y tenemos como rol, digamos, dentro de las organizaciones en el área de recursos humanos, la responsabilidad de estas personas de recursos es buscar que esa persona que está cumpliendo una función
no se mate con las otras, ¿no? Que haya armonía, que funcione la máquina, para que siga habiendo facturación, para que todo esté como andando bien. Pero ahora les pregunto, ¿qué pasa si ese especialista y ese generalista, que es como veníamos trabajando en las organizaciones, pues realmente ya no están o sea, el paisaje que tienen ya no es el mismo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a entrenar a las personas en cuanto a su función y hacer medición de clima y cultura organizacional para ver que todo esté bien y que su función la esté haciendo bien. Y que sigan, y que estén los especialistas y los generalistas, y los entrenamos en eso. O sea, si hay alguien que sabe de marketing, le seguimos enseñando de marketing. Y si alguien sabe de finanzas, ahí le seguimos enseñando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el paisaje cambia? Si la función cambia. ¿Qué pasa si no están bien emocionalmente? ¿Qué pasa si el especialista ahora le toca hacer algo que es generalista? ¿Qué pasa si nunca se han visto? ¿Qué pasa si está en una lógica digital? Entonces, yo lo que les propongo, y esto es algo que digamos que he pensado muchísimo, es, oiga, nosotros necesitamos un CPB para la adaptación, y necesitamos trabajar en capacidades, todo lo que sea conocimiento, habilidades humanas y valores. Necesitamos propósito, y es una persona que sepa mucho y tenga muchas habilidades, pero no tenga un propósito en la vida, que no tenga espiritualidad, sin hablar de religión, espiritualidad, que no tenga autoconciencia ni conexión humana con otros, que no tenga espacio para estar con amigos, con familia. Complicado. ¿Y qué pasa si esa persona no tiene bienestar, no tiene balance individual? O sea, no se cuida a nivel de alimentación, de ejercicio. ¿Qué pasa si nunca experimenta nada nuevo? Hay una frase muy, muy, muy bonita que es, si usted quiere que alguien le diga que algo no se puede hacer, pregúntele a un experto. Y eso nos pasa mucho. Ahorita hay mucha gente que el súper experimentado dice que muchas cosas no se pueden hacer. Y hoy en día necesitamos que haya experimentación para que las personas comiencen a romperse esas trabas mentales. ¿Y qué pasa si una persona nunca ha cumplido un sueño? Entonces, trabajar en capacidades, propósito y balance individual es algo muy importante para que las personas sean más propensas a la adaptabilidad y que puedan adaptarse al cambio, puedan proponer cosas nuevas y realmente puedan vivir, digamos, en esta época tan cambiante. Entonces, unas recomendaciones finales para dejar un espacio para preguntas es, oye, nosotros tenemos que traer y crear emprendedores para el sector salud. Necesitamos desarrollar esas habilidades. No es algo que era muy común hace unos años, cada vez es más común. Y se tienen que crear intraemprendedores, personas que de pronto no quieran crear su empresa aparte, pero que por dentro quieran generar soluciones. Se debe fomentar la polinización cruzada, porque de otras industrias se puede aprender muchísimo. Industrias que se reinventan todo el tiempo, se puede aprender mucho para el sector salud. Da la casualidad, en este momento estamos en un programa de prototipado donde tenemos sector salud y tenemos personas que trabajan en data analytics. Entonces es súper interesante cómo comienza a haber esa mezcla de sectores. Hay que enfocarnos en habilidades y conocimientos y desarrollar comunidad. Y yo creo que esto es muy, muy importante para el sector salud, porque en muchas ocasiones se trabajaba como en silos. Y es que resulta que si uno quiere cambiar el sector, tiene que trabajar en comunidad. O sea, si uno quiere cambiar la experiencia, tiene que aliarse. El problema es muy grande para hacerlo uno solo. Entonces, ¿qué hemos hablado? Hablamos en todo el tema de capacidades, de leapfrog, propósito, moonshots y prototipado. Hablamos de modelos de negocio, características en 6D, la importancia de la empatía y gamification para el sector salud. Y hablamos en cultura, en todo lo que tiene que ver con adaptabilidad, intraemprendimiento y exaltar la autenticidad humana, que al final del día es eso, un especialista o un generalista podrán seguir siéndolo, está bien, pero necesitamos desarrollar estas personas que sean más multifacéticas. ¿Y a qué es eso? Que si hay un doctor experto en cardiología, ¿qué tal si un día lo sorprendemos y le encanta la música con que comience a fomentar sus habilidades de canto o sus capacidades artísticas? O que pronto comience a aprender cómo hacer alguna pieza artística en realidad aumentada. Porque es que en esas capacidades multifacéticas de los individuos es que vamos a después podernos adaptar y crear soluciones que nunca antes nos hubiéramos podido imaginar. Entonces, la transformación digital, ¿qué es y qué implica, no?
Muchas veces nos quedamos con la idea de, no, es que la transformación, según el proveedor que me atendió la semana pasada, es comprar un software, ¿no? Y esa es transformación digital. Y no, yo creo que hoy hemos hablado de varios temas, ¿no? Sabemos que para que hubiera pasado esto, de que la enciclopedia pasara a volverse Wikipedia, ¿no? Y se volviera algo altamente escalable, altamente eficiente, tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Tuvieron que pasar modelos de negocio, tuvo que cambiarse la manera en que se ofrecía el producto, tuvo que empatizarse con las personas para entender qué es lo que necesitaban. Esto requiere muchas más cosas y no es solo la tecnología. Y es irónico porque en Singularity hablamos de tecnología, pero ese es nuestro mensaje. La tecnología es una herramienta, pero es una herramienta que nos vuelve veloces y eficientes. Pero lo que realmente hace que haya exponencialidad es la capacidad humana de adaptación, ¿no? Y es el mensaje. Charles Darwin decía que en la larga historia de la humanidad, aquellos que aprenden a colaborar e improvisar efectivamente son los que han prevalecido, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo mi LinkedIn para el que quiera conectarse conmigo. Abro ahora sí para dudas. Por acá preguntas si todo lo que dice Wikipedia es cierto. Resulta que Wikipedia lo curan miles de personas. Entonces puede que haya alguien que diga algo que no es cierto, pero otras miles lo corrigen. Entonces, suele en un 90 y... El otro día vi las estadísticas, pero como en un 98 o 99% de las veces el dato es supremamente exacto por la cantidad de curación que tiene. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Realmente que ha sido una ponencia muy, muy interesante. Nos hemos quedado ahí pegados, viendo pues todas lo que nos presentabas, los diferentes conceptos, los diferentes términos, ¿no? Realmente he aprendido bastante esta noche y se me han aclarado también algunas cosas que tenía en mente. Vamos a responder las preguntas, no te voy a quitar mucho tiempo yo. A ver, dice, si Google manejara toda la información, también lo haría con la información clínica, ¿no sería muy peligroso para las personas? Tal vez podrían venderte algunos medicamentos, por ejemplo, que realmente no se necesita. Claro que sí. De hecho, las grandes inversiones de los grandes jugadores, en este momento, Google, Amazon, están enfocadas en el sector salud. Es donde más patentes están comenzando a registrar. Entonces, esto sí, quieren que pase esto. Y sí, eso puede ser un problema porque implica una concentración del poder muy grande. Claro. ¿Cuál es el posible elemento que rompa este tipo de mega intermediador? Son los modelos de blockchain, que buscan descentralizar la información. Pero aquí hay un montón de tela por cortar en cómo se va a hacer. Esto todavía no está resuelto. O sea, todavía no hay una solución, pero sí es un riesgo. Sin duda lo es. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, me imagino que poco a poco se irán generando los instrumentos para poder ir acotando, ¿no? Digamos, estos problemas que puedan surgir. Abraham López nos pregunta, ¿qué actividades no convencionales se han implementado en el mundo a raíz de esta pandemia, ¿no? Con respecto al COVID-19? Por ejemplo, en algunos países se han implementado los vacuna CAR. De la misma forma, se puede implementar este sistema para actividades preventivas promocionales como exámenes, controles. A ver, bueno, ahorita el COVID ha pasado de todo, ¿no? O sea, desde Sí. usando blockchain, también desde el control del aeropuerto, puntos de atención sin personal que te puede dar como una ascensión de telemedicina y de una vez está el medicamento ahí, son como unos booths donde puedes hacer el proceso de salud. De hecho, ha sido tremendamente bueno porque es que el sector de la salud tenía muchos tabús de que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y pues. hay un estudio que dice que después de esta etapa, se sabe que el 20% de las actividades del sector médico en atención se van a poder digitalizar. Esto es un mercado cerca de 25 billones de dólares del sector salud, que normalmente tenía que ser presencial. Ya dijeron, esto se puede digitalizar de aquí en adelante siempre. De 1.200 actividades, 200 quedaron como totalmente digitalizables, las otras sí toca hacerlas así.
Bueno, porque ya son extremas, ¿no es cierto? O sea, ya de todas maneras requieres la presencialidad. Pero sí, pues efectivamente con el COVID hemos visto, se han generado nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Para evitar justamente o reducir el contacto entre las personas. Dice, Marta pregunta, ¿un crecimiento exponencial o moonshot sería que las personas vivan 150 años? Sí, eso podría ser. De hecho, el tema de envejecer, algunas personas lo están viendo como una enfermedad, ¿no? Hay unos movimientos que dicen, "Oye, envejecer es que nos estamos enfermando y por ende debería verse como tal". Y muchos, de hecho, de los fundadores digamos, del core de Singularity invierten en programas de longevidad. Y es apuntarle a que la generación que están llamando algunos alfa que están haciendo hoy, ya se espera que llegue a 110. O sea, 150 no es como tan ambicioso, pero, Claro. pero cabe, ¿sí? Es algo que está entre las posibilidades. Sí, es cierto, ¿no? Jaime pregunta, exacto, no hay que tener tanto miedo a la visibilidad de la data. Hay políticas de seguridad y de las personas que pueden auditar se cumpla con la política de seguridad de datos, ¿no? O sea, es con respecto a lo que vimos en los temas de seguridad para los sistemas de información que puede manejar Google, ¿no? Exacto. Luego Guillermo Bardales comenta, en España existen crowdfundings exitosos. ¿Actualmente hay algún crowdfunding importante en el sector salud? De hecho, mira esa plataforma que les mostré, Capital Cell, es española, hace crowdfunding para el sector salud y biotecnología. Entonces entran ahí, van a encontrar un montón de portafolio de qué se ha fondeado y sean unos proyectos espectaculares. Yo estoy suscrito como a los mensajes. Desafortunadamente para Latinoamérica no es fácil invertir porque es una empresa europea, pero me llegan los mensajes de las empresas y digo, Dios, esto es lo que, o sea, ¿quién va a hacer eso? Los invito, por favor, todos acá, ¿quién va a hacer eso? Sí, son cosas impresionantes. Conozco a varios mecatrónicos que son peruanos, pero que han migrado al extranjero, sobre todo en Europa, y trabajan en proyectos de bioingeniería, ¿no? Biomedicina, porque es, digamos, una rama que se está explorando bastante. Son cosas impresionantes. Por acá tenemos, dice Doris, ¿qué porcentaje de atención a pacientes actualmente se basa en atención empática? No he visto un estudio que pueda llegar a decirme que es empático y que no. Lo que sí se ve de lejos es que el sector salud tiene prácticas de antes de la revolución industrial, ¿sí? O sea, cuando ustedes ven el sector de la educación, todo su modelo se basó en el sistema de fábricas, ¿cierto? En la revolución industrial, y así es como creamos nuestro sistema educativo. Y ahorita todo el mundo está diciendo, oiga, hay que repensar el modelo educativo. Está totalmente roto, no tiene sentido que sigamos educando a las personas como cuando los educábamos para que saliera a hacer la función de una fábrica. Claro. El sector de la medicina tiene características muy similares, es como una fábrica, ¿no? Usted entra, pasa por un proceso y lo despacho y lo saco, porque aprendimos de ese modelo que era eficiente, para su momento era eficiente, pero es que ya no tiene sentido, ¿no? Yo ya no necesito que alguien vaya a un hospital para que me haga un electrocardiograma o me diga cómo está su corazón. Eso lo puede enviar desde su celular, desde su reloj que lo tiene puesto en su mano. Entonces, eso es algo que sí es una realidad, y es la empatía tiene que comenzar a permear el sector salud de una forma dramática. No sé un porcentaje, pero claramente va a ser de los elementos que la genere disrupción. Y por eso gamification también es muy interesante, y es cómo generas empatía, diversión y cambio comportamental. Sí, claro. Acá tenemos otra pregunta justamente, ¿no? Gamificación o gamification, ¿en qué países se suele implementar? En cualquiera. Es que gamification no es una tecnología en sí misma. Gamification es una metodología de generar un cambio comportamental. Y es como sus orígenes es cómo hago que algo que es divertido, que viene de los juegos, puedo tomar los principios de eso y lo llevo a algo que no suele ser tan divertido. ¿Cómo es lo que, no sé, qué hace interesante de Mario Bros? Y con eso lo llevo a la sala de espera de un hospital. O sea, ¿cómo hago que algo de eso llegue y lo vuelva entretenido y que la gente le guste?
Claro, y de ahí, por ejemplo, es como cuando tú vas a Disney o Universal, estudias estos parques gigantes, en las colas, ¿no? Tú vas haciendo cola y durante todas las colas, que son larguísimas, no te das cuenta que pasa el tiempo, que la cola es gigante, porque durante todo ese tránsito pues van ocurriendo una serie de cosas y actividades que te van distrayendo, ¿no? Y con respecto a al gamification, también lo ves en el sector educación, porque ahora para poder dictar las clases y que los chicos se enganchen, ¿no? Necesitamos diferentes plataformas digitales que son como jueguitos para que te vayas entreteniendo, ¿no? Claro que sí, gamification, el primero, digamos, número uno en impacto, educación. Sí, claro. Ajá. Salud, wow. Está tremendo, sí. La verdad que se ha vuelto todo muy, muy, muy dinámico, muy interactivo y muy, muy divertido. Dice Moisés Villalobos, en el futuro será más rentable tener a los pacientes sanos con medicina preventiva que tener pacientes enfermos, que es la medicina reactiva, ¿no? ¿Cuál es más rentable? Dice, la Por supuesto, el preventiva tema o de prevención, el tema de prevención sin duda alguna. El problema es que el sector salud se ha creado alrededor del enfermo. de la reactiva. Entonces, hay un proceso que es de romper eso, porque para el sistema para los que tienen el negocio de salud, es rentable que haya un enfermo. Porque hay unas aseguradoras, y hay unos medicamentos, y hay unos porcentajes, y hay unas comisiones. Todo un sistema. Entonces, todo un sistema que está pensado, que está volcado hacia el enfermo y no hacia la salud. Pero la salud es mucho más rentable como sociedad. El tema es que, ¿quién es el valiente que comienza a decir, yo le apunto a la salud y comienzo a explorar mercados inexplorados y comienzo a hacer feliz al usuario, al paciente, donde seguramente hay mucha más abundancia de capital, porque es que si el paciente está feliz, pues es que ya es una relación íntima y no una relación más de solo me importas cuando estás enfermo, y ojalá que te haya pasado algo bien malo para que me toque hacer 3 operaciones, porque así eso es más rentable, y si te sales rápido de la cama del hospital, pues más rentable aún. Claro. Entonces es como que lo mismo, ¿no? Es como que es la evolución del usuario, igual, no es la evolución de la persona, o sea, es el pensamiento, ¿no? O sea, ya no voy a esperar a enfermarme, sino que voy a empezar a buscar opciones que evite que yo me enferme, pero no por temas de costos, porque finalmente me va a costar más el tema de la prevención, ¿no? Alimentarme de una manera más saludable, tener todo un plan de ejercicios, de repente utilizar otro tipo de dispositivos, qué sé yo, pero me va a costar más el tema preventivo, ¿no? Y finalmente es lo que la industria va a tener que ir evolucionando, ¿no? Va a tener que ir buscando para cambiar, ¿no? Sino que eso es como antes tú decir que para el sector financiero lo más rentable eran los cheques. Y es que es lo más, porque pues es que les vendes la chequera, y es que además les vendes cada uno de esos cheques vale plata más la comisión. Entonces, si te quedas pegado, es que mi negocio es ese, y es que va a ser más costoso montar la otra infraestructura, pues no estás viendo el fintech, y es volver visible el dinero, donde ya las oportunidades son 10 veces mayores. Entonces, aquí el paradigma que hay que romper es, yo tengo un negocio, yo sé que cambiar tiene unos costos, y el usuario también va a tener unos costos de adaptación, por eso gamification es tan importante. Pero si logro enfocarme en el usuario, en hacer feliz al paciente y mejorar vidas y mejorar familias, mejorar experiencias, ahí van a abrir una oportunidad que la verdad está pendiente de ser abierta. Que todavía, digamos que hay que satisfacer, ¿no? O sea, hay dolores que tenemos los usuarios que todavía faltan atender, ¿no? Y bueno, y como tú dices, vamos a ver quién es la persona, la institución, la organización, que ahí sea el pionero en romper estos paradigmas o estos negocios que ya vienen desde tiempo atrás. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si alguno de nuestros asistentes quiera hacer un último comentario. Creo que ya atendí todo, no dejo nada. Igual, por si acaso, Juan Carlos ha sido muy gentil en compartirnos su LinkedIn, que es donde podemos encontrarlo. Justo estaban preguntando también dónde podrían ubicarte para seguramente pues, hacer seguimiento a tus actividades. De repente publicas artículos, notas, ¿no?
todas las Sí, constantemente participaciones que estoy puedas poniendo temas tener. de tendencias ahí, entonces pues ahí les voy mostrando cositas. No, buenísimo, de verdad que yo, como te decía, he sido muy impresionante esta presentación. Nos has presentado proyectos, conceptos que sí, digamos que son de tendencia, que son totalmente de otro enfoque, otra mentalidad, y nada, vamos a buscar ahí cómo podemos mantener el contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. No, muchas gracias a todos. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes esta noche. La verdad que hemos aprendido mucho en estas 2 sesiones con la ayuda, digamos, y con la organización, excelente organización del grupo Lolinsa, que por supuesto que es uno de las empresas pioneras en los temas de medicina y tecnología. Recuerden que podemos mantenernos en contacto siempre. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches.